Historias de la economía. Episodio 82. El inversor que quebró el banco de la reina de Inglaterra. A los más jóvenes es probable que el nombre de Nick Leeson ni siquiera les suene, pero fue el protagonista del primer gran escándalo financiero de la era moderna allá por los años 90. Un fraude que se llevó por delante la entidad para la que trabajaba, el Barings Bank, la más antigua del Reino Unido y entre cuyos clientes estaba la antigua reina de Inglaterra, Isabel II. Todo ocurrió en 1995 y todo fue básicamente por un fraude. Leeson nació en Watford, Reino Unido, y empezó a trabajar como empleado de banca privada en Coutts cuando no tenía ni 20 años. En 1987 se incorporó a Morgan Stanley, donde estuvo 2 años más hasta que en 1989 llegó al Baring Brothers. Y empieza la debacle en 1992, cuando ya acumulaba algunos años de experiencia en la bolsa. A pesar de su juventud, Barings le nombra gerente general de una nueva operativa de mercados de futuros en Singapur. Lo que ni él ni el banco revelaron entonces es que en Reino Unido le habían denegado la licencia de corredor de bolsa por un fraude en su solicitud. En un principio, Leeson se dedicó a invertir en el mercado de futuros del Nikkei japonés, y con buenos resultados. Pero, al mismo tiempo, y casi desde el principio, también realizó operaciones especulativas no autorizadas que también le estaban dando grandes beneficios a Barings. Los 10 millones de libras que obtuvo equivalían al 10% de las ganancias anuales de la entidad bancaria. Gracias a ese éxito logró un bonus de 130.000 libras que superaban por mucho a los 50.000 libras anuales que tenía de sueldo. Cuenta la leyenda, difundida por el propio Leeson, que todo empezó a complicarse por un acto de solidaridad. Tenía una joven ayudante, King Won, de origen chino. Él quería contratar a alguien de más experiencia, pero su jefe prefería a alguien que cobrase poco, como pasaba con Won, cuyo salario era de solo 4.000 libras anuales. En una tarde especialmente complicada, con el aire acondicionado estropeado y mucho estrés, Won cometió un error. Vendió 20 contratos en lugar de comprarlos, como el cliente había pedido. Un error de 20.000 libras. Para proteger a su compañera, Leeson creó una cuenta falsa, a la que llamó 88.808. Su objetivo, consciente de que no era un fallo tan grande, era ocultarlo en esa cuenta hasta poder subsanarlo. Lejos de solventar ese error, Leeson empezó a usar esa cuenta para ocultar otras operaciones deficitarias que estaba llevando a cabo él mismo. Para finales de 1992, las pérdidas de esa cuenta ya superaban los 2 millones de libras. Pero no pasaba nada, ya había resuelto situaciones más complicadas otras veces, como cuando, estando en el Nikkei, el mercado se hundió en picado. Trató de comprar más para compensarlo, pero llegó un momento en el que se quedó sin dinero para cubrir las garantías de su posición, como recuerdan desde FinTech. Para lograr capital, y aprovechando el apetito del mercado por invertir a la baja en el Nikkei, decidió vender operaciones de venta y utilizar esas primas para pagar las garantías de sus futuros del Nikkei. El mercado comenzó a subir y logró recuperar todas las pérdidas acumuladas. Leeson creía que había encontrado una fórmula infalible, así que empieza a repartir la operación, ya para incrementar sus beneficios y no para cubrir pérdidas. Sus posiciones llegaron a representar el 40% de ese mercado, y le iba bien.
Todo colapsa en enero de 1995. Leeson realizó una pequeña inversión en la bolsa de Tokio, apostando que el mercado se mantendría estable, pero al día siguiente, un importante terremoto en Kobe hundió los mercados asiáticos. Las posiciones comerciales del inversor se fueron al traste. En una huida hacia adelante desesperada, Leeson empieza a hacer operaciones cada vez más arriesgadas para tratar de recuperar esas pérdidas, pero no acierta. Desesperado, el 23 de febrero dejó una nota en la oficina que decía «Lo siento» y huyó. Las pérdidas equivalían a 1.400 millones de dólares, 2 veces el capital disponible del banco. Tras un intento de rescate que fracasó, se declaró en quiebra y fue adquirido por ING por £1 a cambio de asumir su pasivo. Era el fin del banco comercial más antiguo de Reino Unido. La entidad había sido fundada en 1763 y participó en grandes operaciones, financiando la construcción del Canal de Panamá o la compra de Luisiana a Francia por parte de Estados Unidos. Gestionó la salida a bolsa de Guinness, la marca de cerveza en Londres, que necesitó la intervención de la policía montada para que los inversores entrasen en la sede de Barings con sus solicitudes de compra. Incluso fue conocido por ser el banco de la reina Isabel II, que tenía un depósito por valor de 40 millones de libras, pero las maniobras fraudulentas pesaron más que su historia. Leeson, sin embargo, se defiende acusando al banco de haberle supervisado. La gerencia le permitió durante toda su estancia en Singapur ocupar cargos de jefe comercial y el responsable de liquidar sus operaciones, trabajos que habitualmente realizan 2 personas diferentes. Una situación que, no cabe duda, le facilitó ocultar sus pérdidas ante sus superiores. El informe de las autoridades de Singapur coincide, en parte, con la apreciación de Leeson e interpela a la administración de Barings por no haber sabido nada de la cuenta de los 5 ochos. Leeson también acusó a sus superiores de no saber nada del funcionamiento del mercado de futuros, pero como eran jefes, no podían reconocer que sabían menos que él y siguieron mandándole dinero casi a ciegas. Finalmente, Leeson se declaró culpable de 2 cargos: engañar a los auditores del banco y engañar a la bolsa de Singapur, incluyendo la falsificación de documentos. Fue condenado a 6 años de cárcel, aunque en 1999 fue liberado tras serle diagnosticado un cáncer de colon que parecía definitivo, pero del que milagrosamente sobrevivió. No volvió a los mercados y desde entonces se ha dedicado a escribir libros de todo pelaje, a dar conferencias sobre marketing e incluso fue el director de un equipo de fútbol irlandés. Con una mezcla de ironía y seriedad, también ha tendido a ponerse como ejemplo de los peligros que el sistema financiero debe evitar, y señala que hay muchos bancos que siguen siendo vulnerables a casos como el suyo. Si sus trucos hubieran salido bien, se hubiera convertido en uno de los grandes inversores de la historia, pero al salirle mal, quebró el banco más antiguo de Reino Unido. La edición sonora de este capítulo es cosa de Remo Vicario, el texto es de Javi Calvo, mientras que quien les habla es Carlos Asensio. El Economista Podcast.